tema de a esta lectura que ya sería enfrentándonos a las dudas. Enfrentándonos a las dudas. Y más bien, hermanos, cuando se habla de dudas en la vida del creyente, más bien sería un desconcierto o una confusión o una incomprensión que se tiene de la palabra de Dios. En esta porción que hemos leído nos enfrentamos a uno de esos momentos de que mucho se habla de Juan el Bautista. En la situación en que se encontraba y la razón por la cual él envió a sus discípulos con ciertas preguntas al Señor. Pero la porción que hemos leído en el versículo 1 se relaciona, hermanos, al capítulo 10. Es la conclusión del capítulo 10, ese versículo 1 del capítulo 11. Porque dice cuando Jesús terminó de dar instrucciones. ¿Cuáles instrucciones? Las que nos habla el capítulo 10 desde el versículo 5. Ahí se dice que terminó de dar las instrucciones. ¿Cuáles instrucciones? Cuando el Señor dice en el versículo 5 que los envió a sus discípulos. Los envió a sus discípulos y les dio instrucciones. Y vienen las instrucciones que Él les da. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Anuncien que el reino de Dios se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Esas son las instrucciones que les da. Luego en el versículo 1 del capítulo 11 dice que Él terminó y les da otras enseñanzas. Todo el capítulo 10, instrucciones, lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer y algunas enseñanzas más. Ahora el versículo 1 dice que Él terminó de dar las instrucciones y por supuesto envía a sus 12 discípulos a predicar. Los envía porque para eso le está dando instrucciones en el capítulo 10. Ahora los envía, pero aquí hay algo muy especial. Que mientras los discípulos, Él los envía a predicar, dice que Él se fue también a predicar y a enseñar a las ciudades. Probablemente, hermanos, muchos estudiosos dicen de que este es el ministerio solo, así le llaman el ministerio solo de Jesús, que Él momentáneamente se va solo a predicar porque envía a sus discípulos por otro lado. Los 12 van por otros lados a predicar, a sanar, a predicar el reino de los cielos acercado, a echar fuera demonios. Pero también el Señor dice que se va a enseñar y a predicar en las ciudades. Pero ese versículo, hermanos, se relaciona con el capítulo 10. Vamos a iniciar en el versículo 2, en donde se relaciona con el tema que hemos dado y es acerca de enfrentándonos a las dudas. Enfrentándonos a las dudas. Como decía, esto de las dudas se da en el cristiano. Aquí tenemos, hermanos, a Juan el Bautista. Juan el Bautista era un creyente verdadero, un hombre de Dios, un hombre fiel, un hombre santo. Sin embargo, llega un momento de desconcierto para él, de confusión. Un momento de incertidumbre. Que se da en la vida de este siervo. Y no olvidemos, hermanos, el testimonio que Jesús da de Juan el Bautista. Él dice de que entre los hombres nacidos de mujer, ninguno ha sido mayor
que Juan el Bautista. Y sin embargo, llega un momento en que le llega la duda. Llega un momento en que Juan está desconcertado. No porque él dudara de la palabra de Dios. Ya hemos dicho, hermanos, en otras ocasiones, lo han leído usted en la Escritura, acerca de el testimonio que Juan el Bautista dio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo vio venir, inmediatamente, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dijo, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Había dado el testimonio de Jesús. Había hecho la obra a la cual había sido enviado. Él no dudaba de eso. No dudaba de lo que había dicho, era la realidad, la verdad. Pero estaba desconcertado. Muchos dicen, este es el momento en que Juan el Bautista le falló la fe. No, a Juan el Bautista no le falló la fe ni perdió la fe. Juan el Bautista siempre tuvo fe. Estaba desconcertado. Muchos piensan, bueno, Juan estaba desconcertado porque estaba en la cárcel. Sí, es cierto. Pero no era solamente porque estaba en la cárcel. No era solamente esa la razón. Habían muchas más razones. El siervo de Dios no se va a dudar solo porque está en la cárcel. Hay ejemplos de otros siervos como Pablo y Silas que estuvieron en la cárcel, pero no dudaron. En la cárcel se pusieron a cantar y a alabar a Dios. Aún Pablo, estando prisionero y escribe sus epístolas, escribe por ejemplo la epístola a los filipenses, estando prisionero, y él dice, regocíjense siempre en el Señor, porque aún el preso estaba regocijado en el Señor. Entonces Juan no dudó porque haya estado simplemente preso. Es cierto que era vamos a llamarle una circunstancia difícil. Era una circunstancia difícil por la cual estaba pasando Juan el Bautista. Así como hay circunstancias difíciles que le llegan a todo creyente. Todos los creyentes pasamos por circunstancias difíciles. Y Juan está precisamente en una circunstancia muy difícil. Estaba en la cárcel. Para él, hermanos, ha de haber sido más terrible que para cualquier otra persona. Porque Juan había vivido a lo libre, en el desierto, recibiendo todo el aire, toda la luz del sol, todo el viento. Era un hombre libre, viviendo en el desierto. Y ahora estaba encerrado en una mazmorra oscura, hedionda, solitario. Y ya tenía aproximadamente pasó casi un año prisionero. Entonces era duro para él, era una circunstancia muy difícil por la cual se estaba enfrentando. Ya ustedes saben la razón por la cual estaba prisionero. Por haber, hermanos, amonestado a Herodes, porque estaba casado con la esposa de su hermano, lo cual no era permitido. Se casó con la esposa de Felipe, Herodes Felipe. Entonces, hermanos, eso era lo que Juan había
amonestado a Herodes y por eso lo había encarcelado. Entonces era una circunstancia difícil. ¿Cómo pueden haber circunstancias difíciles en nuestra vida? Ahora bien, hermano, a veces llega la duda a los creyentes. Llega la duda a los creyentes muchas veces. Y la duda precisamente llega al creyente, no al incrédulo. El incrédulo no cree, él absolutamente no cree, porque eso es incrédulo. Pero el creyente sí cree, pero puede llegarle las dudas cuando hay una circunstancia muy difícil. Puede decir el creyente, tal vez está pasando una situación, una enfermedad que ya tiene tiempos, le pide al Señor, sigue enfermo, le dice que lo sane, sigue peor. Y entonces el creyente se analiza, pero Señor, yo te he servido tantos años, he trabajado tantos años, te he sido fiel, te he buscado y tengo esta enfermedad, no sano. Es una circunstancia difícil. Entonces puede el creyente allí empezar como, ¿será que ya no tienes poder, Señor? ¿Será que tu poder ha menguado? ¿Será que ya no eres el mismo de ayer y de por los siglos? Pero cuando la duda llega y se le da vuelta a esa duda, el Satanás se puede aprovechar. Se puede aprovechar y seguir aumentando esa duda a tal forma que puede llegar a una incredulidad. Entonces, la duda no hay que alimentarla, pero va a llegar. Pero va a llegar. Cuando una madre cristiana que ha orado por sus hijos y ora por sus hijos y sus hijos se les pierden. Son unos mundanos, andan por el mundo perdidos, como cualquier otro. Y tanto que he orado, Señor, tanto que te he pedido. He llorado por mi hijo, por mi hija. Y empieza, ahí puede llegar una duda a la persona. Así como le llegó aquí a Juan. Imagina que Juan, hermanos, hombre nazareo, que era un voto de santidad que hacían en aquella época, lleno del Espíritu Santo, prometido desde el Antiguo Testamento, ya prometido de que iba a venir. Cumplió todo lo que se le dijo que tenía que hacer, de ser el heraldo, el que iba a anunciar al que iba a venir, al Mesías. Lo cumplió todo. Pero sin embargo, estaba viviendo una circunstancia muy difícil. Y eso le lleva, hermanos, a que él sienta alguna duda o alguna confusión. Así como al creyente le puede llegar cualquier duda. Y ahí, hermano, no se vaya usted a afligir porque le llegó alguna duda. No se aflija. Le llegó a Juan, el Bautista. Le llegó a él. Entonces confórmese, ¿va? Porque si le llegó a un hombre santo como este, ¿quién soy yo para que no me llegue? La situación es, hermanos, que la podamos enfrentar esa duda. Eso es.
que no la duda nos vaya a consumir a nosotros, sino que la enfrentemos. Ahora, esa era una situación nada más, hermano. Porque yo les dije de que no es solo eso. No solamente son las circunstancias difíciles, esa es una. Y muchas veces, hermano, solamente cuando tratamos de Juan solamente vemos esa, pero hay muchas más. Una segunda sería tener una revelación incompleta de Jesucristo. Una revelación incompleta. Y Juan tuvo una revelación incompleta de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Juan solamente había oído lo que Jesús había hecho. Él solamente había oído. Él nunca vio lo que Jesús hizo. Juan, hermanos, cuando bautizó a Jesús, él siguió en su ministerio de bautizar en el Jordán. Él siguió ahí. Y luego Jesús salió a hacer también su ministerio, a irse de esos lugares. Y en el transcurso del ministerio del Señor, que prácticamente que Juan el Bautista fue preso, no mucho tiempo que el Señor empezó su ministerio. Por eso él no vio todo lo que el Señor hizo. Solamente oía. ¿Y lo oía de quién? De sus mismos discípulos de Juan, que eran los que lo iban a visitar a la cárcel. Allá era que los discípulos de Juan le iban a informar lo que Jesús estaba haciendo. Desde que Jesús empezó a bautizar, o que ya sus discípulos bautizaron en el Jordán, ya los discípulos de Juan le fueron a avisar, mira, aquel que bautizaste, ahora él está bautizando allá. Y todo el mundo lo sigue. Ya los discípulos de Juan venían a informarle a él, a Juan. Cuando Mateo invitó a Jesús a comer, a una cena ahí con los publicanos, fariseos y todo, se acercaron los discípulos de Juan. Y le dijeron a Jesús, ¿y por qué los fariseos y nosotros, discípulos de Juan, ayunamos y tus discípulos no ayunan? Esto se lo fueron a decir a Juan. Cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, dice que los discípulos de Juan se lo fueron a informar a Jesús. El milagro que había hecho. Es decir, de que Juan no veía, sino que solamente oía por los informes que sus discípulos le llevaban. No es como los otros discípulos. Los otros discípulos con seguridad podían decir, hemos visto y oído y palpado con nuestras manos. Hemos visto la majestad del Señor. Pedro, Jacobo, Juan vieron la majestad del Señor en el monte de la transfiguración. Ellos vieron, oyeron, palparon, fueron testigos. Juan no. Juan no tuvo toda la revelación ante sus ojos. Los otros discípulos podían decir con toda seguridad, porque estuvieron con Jesús todo el tiempo de su ministerio. Lo vieron. Lo vieron caminar sobre las aguas. Vieron hacer milagros, echar fuera demonios. Juan solamente oía. Allá en la cárcel. Allá en la cárcel. Llega la duda, hermanos, al corazón cuando nosotros tenemos una información incompleta.
cuando no estamos bien informados, cuando no hemos ido a la fuente, pueden llegar las dudas. El cristiano que no se goza en la Escritura, que no escudriña, que no dice, voy a abrir la Escritura para que Dios hable a mi vida. Que el cristiano todos los días tiene que escudriñar las Escrituras, hermano. Si usted no la escudriña todos los días, le está fallando al Señor. Porque no está recibiendo la información completa. Y cuando no tenemos el conocimiento completo de la Escritura, cualquier cosita que oímos de la gente por ahí que anda perdida, nos puede afectar a nosotros. Porque no tenemos la revelación completa, nos hemos descuidado. No hemos sido como aquellos discípulos de Berea que nos hablan en el libro de los Hechos. Que ellos dicen, escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo predicaba era verdad. Ellos escudriñaban las Escrituras. Pero cuando nosotros, hermanos, no tenemos la revelación está aquí. Aquí está. Pero algunas veces puede decir usted, y yo seré elegido. O habrá elección, hermano. Allá le oí decir a don Pancho de que no hay elección. Y a eso, como no ha escudriñado la Escritura, lo que dijo Panchito por allá, ya le afectó. ¿Ah? Ya le afectó. Ya empezó ahí la cabeza y el diablo a meter sus dardos. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Ir a la fuente. Ir a Cristo. Ir a Cristo. Y Él le va a decir. Ahí está la Escritura. Cuando, hermanos, abrimos la Escritura y decimos, Señor, yo creo en tu palabra. Creo tu palabra. Quiero que me hables. Y abre la Escritura. Entonces Dios le va a hablar. Dios le va a hablar. Porque ya le va diciendo, creo tu palabra. Entonces, hermanos, Juan no tenía esa revelación completa. Esa fue otra de las razones por la cual también él le entró algo de duda. Algo de duda. Algo de confusión. Porque no lo había visto con sus propios ojos, ni palpado, ni visto la gloria y la majestad de Dios, a pesar de que lo anunció. Él lo anunció. Otra razón, hermanos, que afectó a Juan es la influencia del mundo. Porque, pues, bueno, hermano, ¿y cómo va a ser que Juan iba a ser influido por el mundo? Pues sí. Fue influido por el mundo religioso. Influido por el mundo religioso. El mundo religioso, es decir, los judíos, tenían sus propios conceptos acerca del Mesías. Tenían sus propias ideas acerca del Mesías. Una de las ideas que ellos tenían es que el Mesías, cuando viniera, los iba a libertar de la esclavitud que tenían de los romanos. Ellos estaban esclavizados por los romanos dominaban su tierra, los romanos tenían ellos que obedecer las leyes romanas. Y ellos creían firmemente, cuando el Mesías venga, Él será nuestro rey. Él nos va a libertar de esta esclavitud de los romanos. Nos va a hacer libres, nos va a hacer prósperos. Cada
la cual va a estar bajo la sombra de su higuera comiendo los frutos. Porque eso decía el Antiguo Testamento. Si ellos no estaban equivocados. Eso es lo que decía el Antiguo Testamento. Pero aún Juan le llegaron estas ideas. Juan tenía también esa misma como judío. Él esperaba que el Mesías los iba a libertar. Les iba a derrotar, a vencer a los romanos. Pero ahora Juan veía que nada de eso había pasado. Ni lo había intentado. Aquel que él decía que lo presentó como el Mesías, como el Cristo. No había dicho nada, ninguna palabra en contra del Imperio Romano. No había hecho nada en contra del Imperio Romano. Y eso era lo que los judíos querían. Eso era lo que ellos generalmente pensaban. Que el Mesías iba a ser. Que les iba a dar de todo. Por eso es cuando multiplicó los panes, ellos tuvieron un atisbo de lo que iba a ser el Mesías, porque vieron la prosperidad. Vieron que les dio de comer y que sobró. Ahora lo vamos a hacer rey. Dijeron, pero Jesús no quiso. Aún eso lo tuvo que saber Juan, que ni Jesús quiso que lo hicieran rey. Y ellos le estaban esperando como rey. Esa fue la influencia del mundo. Entonces, ese fue otro aspecto, hermano. Fue otro aspecto. Que influyó para que Juan tuviera alguna duda. Porque no cuadraba el pensamiento judío con lo que Jesús estaba haciendo. Es cierto que sanaba enfermos, que resucitaba muertos, sanaba a los leprosos, pero seguían en esclavitud. Nada de lo que ellos pensaban había ocurrido. Los discípulos del Señor tenían las mismas ideas. Aquellos que iban para Emaús, ¿por qué iban tristes? Una de las razones que iban tristes cuando iban hablando con Jesús, que se les puso ahí a la par a caminar. ¿Qué fue lo que le dijeron los discípulos a Jesús? Nosotros esperábamos que Él iba a redimir a Israel. Eso era lo que ellos esperaban. Pero ya hace unos días que murió. Y nosotros esperábamos que Él iba a redimir a Israel. Eso era lo que esperaban los discípulos del Señor. Aún cuando el Señor va en la ascensión, hasta aún ahí, ellos le dijeron, Señor, vas a restaurar en este tiempo Israel antes de que te vayas. Querían eso, la restauración de Israel. Ese era, hermanos, a pesar de que el Señor les había dicho tantas veces a sus discípulos, pero ni aún así ellos entendieron. Ya no digamos Juan, el Bautista, que no había oído esas palabras del Señor. Entonces, hermanos, la influencia del mundo trae dudas al corazón del creyente. Y eso puede pasar también con nosotros. ¿Cuántas veces, hermano, a algún creyente le han llegado dudas? Dice, ay, si Dios es bueno, si Dios es amor, si Dios es poderoso, ¿por qué hay tanta guerra? Dicen. Si Dios es amor, ¿por qué hay tantos niños que mueren de hambre en el mundo? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tantos niños que se mueren de enfermedades crueles, de cáncer, de leucemia? Si Dios es poderoso, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué Dios no les pone
punto final a esas cosas. Dios tiene sus planes. Dios tiene sus planes. Pero esas son dudas que llegan al corazón por la influencia del mundo. Por la influencia del mundo. Porque alguien oyó, bueno, Dios, si Dios le dicen a uno, si Dios existe, si Dios tiene poder y si Dios es amor, ¿por qué esto y esto y esto pasa en el mundo? ¿Por qué Dios no destruye de una vez a los impíos, a los mundanos, a esos grupos que se han levantado en contra de la fe cristiana? Dios tiene sus planes, pero esas cosas cuando las oímos, llega la duda al corazón. Llega la duda. Pues, sí es cierto. Sí es cierto. Tantos que se mueren de hambre en el mundo, en África, en Asia. Tantas guerras, tanta gente inocente que muere. ¿Y por qué Dios no hace algo? Son dudas que llegan al corazón. Pero Dios tiene sus planes y tenemos la respuesta en la Escritura, que es la fuente a donde debemos de ir. ¿Verdad? Amén, hermano. Bien, eso es otro de los aspectos que influyeron no solamente la cárcel, las circunstancias difíciles. Fue también, como dijimos, la revelación incompleta. Que él no vio todo lo que Jesús hizo, sino que solamente lo oyó. Solamente tuvo la información. No vio la majestad de Cristo, a pesar de que él la anunció. Otro de los aspectos son las expectativas no cumplidas. Expectativas no cumplidas. Por eso, pues las expectativas es que Juan manda a sus discípulos y le hace esas preguntas a Juan. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Esas palabras, ¿eres tú aquel que había de venir? Significa lo mismo que Mesías. Que había de venir significa lo mismo que Mesías. En uno de los salmos, el Señor dice, he aquí que vengo, como en el rollo del libro está escrito de mí. He aquí que vengo, ese es el que había de venir. ¿Y quién es el que había de venir? El Mesías. El Mesías. Ahora, como Juan lo había presentado como el Mesías, y todo lo que el Mesías había hecho, o lo que no había hecho, no cuadraba con lo que el Mesías iba a hacer. No cuadraba. Juan tenía sus expectativas acerca del Mesías. ¿Qué era lo que iba a hacer el Mesías? Ya en la influencia en la revelación incompleta dijimos algo. Pero también Juan tenía sus expectativas acerca del Mesías. Vean cómo presentó Juan el Bautista al Señor como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el que era la luz y todo eso. Pero había otros aspectos que Juan también presentó al Señor. Y lo presentó como alguien que venía a hacer juicio inmediato. Para él el Mesías tenía que venir a hacer un juicio inmediato. Y lo dijo varias veces. Lo dijo así. Su aventador está en su mano y limpiará su era. La era del Mesías, el pueblo judío, lo iba a limpiar. Limpiará su era
y recogerá su trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan esperaba un juicio. Y no solo eso, dijo después, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Eso es juicio. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan el Bautista predicaba que el Mesías iba a hacer juicios, que iba a limpiar la era de Israel, la iba a limpiar de toda la contaminación de esas naciones que la estaban dominando, que sobre el pueblo que rechazaba el mensaje, el hacha ya estaba puesta a la raíz y que iba a venir una ira. Para Juan, eso tenía que ocurrir de inmediato. De inmediato. No había comprendido el mensaje completo del Señor. El hecho, hermanos, de que un hombre de Dios sea un gran profeta como Juan no quiere decir que ya lo sabían todo. Solamente lo que Dios les revelaba. Pero ellos muchas veces predicaban el mensaje y no lo entendían. Eso es lo que dice Daniel. En el capítulo 12 de Daniel dice, cuando se le presenta la visión de las cosas del fin de los tiempos, él dice, yo oí y vi, pero no entendí. No entendió, a pesar de que oyó, pero no entendió. Eso fue lo que pasó con Juan. Es cierto que en el Antiguo Testamento se hablan de juicios del Mesías, pero estos juicios, hermanos, serán hasta después de su segunda venida. Entonces es que se van a desarrollar esos juicios. Pero Juan los quería ya. Señor, consúmelos de una vez ya. Haz juicio. Ya el hacha corta de raíz, porque ya todo está listo. Entonces, hermanos, era una expectativa incumplida para Juan. Era una expectativa que no la había visto desarrollar en sus días. Y eso nos puede pasar, hermanos, al cristiano. ¿Cuánto tiempo tenemos de decir, Cristo viene pronto? Amén. Cristo viene pronto. Lo estamos diciendo desde la iglesia primitiva, que ya lo dijo. La iglesia primitiva, ellos decían, Maranata, Cristo viene pronto. Pero ya pasaron más de 2000 años. Y ya en la época de los apóstoles, en la época de Pedro decía, ya muchos decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde? Ya lo querían de inmediato. Todos, ahí hermanos, todos querían que las cosas sucedieran en el momento. Se anunciaba la venida del Señor y como se decía, viene pronto, entonces ya en la época después decían algunos, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Si todas las cosas siguen lo mismo como estaban desde los padres. Todo sigue lo mismo. En el creyente eso también puede ocasionar alguna duda. Pues bueno, si el Señor ya se tardó tanto, ¿por qué no viene? Lo anunciamos todos los domingos, el Señor viene, pero no viene. Y eso era lo que pasaba con Juan. Quería que los juicios se cumplieran. Tenía la expectativa de que en sus días eso iba a ocurrir y no ocurrió. Pero para todas esas dudas, hermanos, la respuesta está en Jesús nuestro Señor. Por eso es que Juan le mandó a preguntar a Jesús. No fue a preguntarle a otra gente. Vayan donde Jesús manda a sus discípulos.
y pregúntenle si es él el que había de venir, porque había visto que nada se había cumplido. Eso fue todo. No era que estaba en la cárcel, sino que había visto que no se había cumplido lo que él creía que se iba a cumplir en sus días. Pregúntenle si es el que iba a venir o vamos a esperar a otro que venga a hacer las cosas que él no ha hecho. Eso era lo que Juan decía. Si él no hizo eso, tal vez vamos a esperar a otro que venga a ejecutar juicio de inmediato. Entonces el Señor no le dice a los discípulos de Juan un simple sí. No les dice sí, dijeran que yo soy. No, no les dice eso. Sino que viene la respuesta. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Y ahí dice en el verso 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. En el Evangelio de Lucas, él dice que cuando los discípulos le van a preguntar, en ese mismo momento, en esa misma hora, Jesús hizo todas estas cosas. Es decir, que no le estaba hablando de las cosas que había hecho, sino que en esa misma hora, dice el Evangelio de Lucas, él empezó a sanar a los enfermos, a darle vista a los ciegos, que los cojos andaran, que los leprosos limpiados y todo eso. Ahora bien, vean ustedes esas palabras, hermano. ¿Cómo el Señor les dice a los discípulos de Juan que le digan esas palabras? Si los discípulos de Juan le dicen estas palabras, así como el Señor se las dijo, inmediatamente Juan iba a saber que Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Porque esas son las palabras que para el Mesías se dicen en el profeta Isaías, capítulo 35 y capítulo 61. Ahí están esas palabras en que el Mesías iba a ser exactamente como está ahí. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos limpiados, los sordos oyen, a los pobres anunciado el Evangelio. Entonces, cuando los discípulos de Juan van donde Juan y le dicen, mira estas palabras, a Juan inmediatamente se le viene lo que dijo el profeta Isaías. Si él ya lo sabía. Lo que dice el profeta Isaías. Entonces allí él reconoce con eso que Jesús era el Mesías y que no había que esperar a otro porque había hecho lo que ya el profeta había anunciado siglos antes. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, la situación de Juan no mejoró. Él siguió preso. El Señor no lo sacó de la cárcel. Juan siguió preso a donde iba, pues como ya ustedes saben perfectamente, iba a ser decapitado. Donde iba a perder la vida. No mejoró su situación. Pero sí, la duda le quedó disipada. Ahora él iba a morir contento porque Jesús era el Mesías que él había anunciado. ¿Y a dónde halló la respuesta? Yendo a preguntarle a Jesús. Es ahí a donde nosotros tenemos que ir. ¿Tiene usted alguna duda, hermano? Pregúntele al Señor. Pregúntele. Vaya donde el Señor. El Señor nos va a dar la respuesta. El Señor tiene el plan para su vida y para mi vida. Y el Señor no ha fallado, ni fallará ninguna de sus palabras. Pero Él tiene planes. Aunque nosotros, hermanos, pasemos estos aspectos que Juan vivió, circunstancias difíciles,
Revelación limitada porque no se escudriñan las verdades de la palabra de Dios. Expectativas incumplidas o no cumplidas porque también no se comprende el plan de Dios. Influencia del mundo porque vivimos en el mundo y nos dejamos atolondrar por cualquier cosa que diga cualquiera por ahí que no sabe absolutamente nada. Pues nosotros debemos de ser cuidadosos. ¿Cierto? Las dudas van a llegar, o ya llegaron, o van a venir. Pero la respuesta a esas dudas, disipar esas dudas, están en Cristo Jesús nuestro Señor. Él nos da palabras de aliento, de consuelo, palabras de vida eterna. Palabras que son espíritu y que son vida. Ahí es la fuente a donde nosotros tenemos que recurrir. Cualquiera que sean las dificultades, los aspectos por los cuales estemos atravesando, en Cristo Jesús hay respuesta para su vida y para mi vida. Vamos a Cristo Jesús siempre, hermano. Él es el Señor de nuestra vida. Y Él es el que nos guarda. Él es el que nos alienta. Él es el que nos pastorea. Nos da agua en abundancia, en verdes pastos. Amén, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Dios les bendiga, hermano. Sea Dios bendito para siempre, por su bondad, por su amor, por su poder y porque Él es bueno. Amén, hermano. Grande y maravilloso es el Señor.